Hola, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una edición más de Avances Médicos gracias al Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. En esta ocasión está con nosotros como invitado el doctor César Iván Urquiza Ramírez. Él es alergólogo, inmunólogo internista, a quien le doy la más cordial bienvenida a Avances Médicos. Ya ha estado con nosotros y vamos a abordar el tema de las infecciones de repetición. Así que la invitación ya está también para que nos acompañe durante los próximos 15 minutos. Doctor, bienvenido a Avances Médicos nuevamente, ¿cómo está? Gracias, muy buenas noches a todos los amigos televidentes y gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, doctor. Este es un tema que pues, a muchos nos causa diferentes interrogantes. La primera es, cuando decimos infecciones de repetición, ¿a qué se refiere? Sí, quizás antes de hablar, entrar en detalles, me gustaría mencionarle a los amigos televidentes acerca de dónde surgen las infecciones, ¿verdad? Muy bien. El sistema inmunológico es el sistema encargado de defender, ¿verdad?, al organismo contra las infecciones. Y pues cuando este no funciona adecuadamente es que se dan este tipo de procesos, o sea, las infecciones de repetición, ¿verdad? Normalmente la madre cuando está embarazada empieza a través de la placenta a transmitir, ¿verdad?, una serie de proteínas que nosotros les llamamos anticuerpos, y son estos quizás algunos de los componentes importantes en el sistema inmunológico que protegen contra las infecciones. Entonces, esas defensas que la madre transmite, ¿verdad?, a los niños cuando están en su vientre, ¿verdad?, cuando los niños nacen, esas defensas, esos anticuerpos que la madre produce normalmente duran hasta 9 meses, ¿verdad? Entonces, a partir de los 9 meses, esa concentración en sangre del bebé ya disminuye a tal grado que desaparece, y es el niño, ¿verdad?, el que tiene que empezar a producir esas defensas. Y es aquí cuando comienza el problema, ¿verdad? Porque el niño empieza a exponerse a un ambiente externo, ¿verdad?, y empieza a tener contacto con diferentes agentes, dentro de ellos microorganismos, y ese lento desarrollo de ese sistema inmunológico es lo que da origen a las infecciones, ¿verdad? Porque el sistema inmunológico no está preparado para defender, ¿verdad?, para defender al niño en este caso de los procesos infecciosos. Entonces debemos diferenciar cuando es un proceso normal, ¿verdad?, parte del mismo entrenamiento del sistema inmunológico, y cuando es algo patológico, ¿verdad? Entonces se menciona, ¿verdad?, que eso anormal de las infecciones, ¿verdad?, debemos de evaluar ciertas características, ¿verdad? Y esas características es lo que nos va a decir si es algo anormal o es parte del mismo desarrollo del sistema inmunológico. Entonces, para definir, ¿verdad?, esas infecciones de repetición o la severidad de estas infecciones, y lo que que muchas veces lleva a consultar a los padres, que pues se considera que las infecciones de repetición y en general las infecciones representan una de las causas más frecuentes de consulta, ¿verdad?, a los pediatras, a los médicos generales, a los médicos de familia. Y pues por eso necesitamos diferenciar qué es lo normal y que ya se vuelve patológico. Entonces, en base a las características que nosotros debemos de evaluar, lo primero debemos de ver es el número de infecciones, ¿verdad? Entonces se menciona que dependiendo del órgano que esté infectado, ¿verdad?, o el sitio donde sean las infecciones de repetición, así vamos a considerar normal o anormal. Por ejemplo, ¿verdad?, uno de los órganos que se infectan con mayor frecuencia son las vías aéreas superiores, ¿verdad?, la nariz, los senos paranasales, ¿verdad?, y se considera normal hasta 6 infecciones en un año. Si hablamos de los oídos, por ejemplo, se considera hasta 4 infecciones por año. Esos son como los más frecuentes. Es hasta lo normal que puede haber. Okay. Ajá. Entonces, infecciones gastrointestinales se considera que puede ser normal hasta 2 episodios por año. Pero aparte del número de infecciones, ¿verdad?, en un año debemos de evaluar también otras características, como por ejemplo la severidad de las infecciones, que estas infecciones se resuelvan con los esquemas de antibióticos que normalmente se prescriben, o con los tratamientos estándares, porque muchas veces también no es necesario el uso de antibióticos, porque algunas de las infecciones generalmente son causas virales, entonces no las tratamos con antibióticos, pero
Si las infecciones se salen del patrón habitual, duran más de lo normal, por ejemplo, una infección normalmente tiene que resolverse entre 2 y máximo 6, 7 días, ¿verdad? Entonces, cuando dura más de ese tiempo, no responde adecuadamente a las terapias que nosotros les administramos, o las infecciones son en sitios poco habituales, como por ejemplo en las articulaciones, infecciones en los huesos, por ejemplo, ¿verdad? Infecciones en el cerebro, o infecciones severas, por ejemplo las neumonías que se acompañan de derrames pleurales, hace que se produzca mucha pus en esos tejidos, ¿verdad? O la formación de abscesos, ¿verdad? Que son acúmulos de pus en diferentes tejidos, ¿verdad? Entonces, o la presencia de infecciones en el torrente sanguíneo, que a eso nosotros le llamamos septicemias, ¿verdad? Que son infecciones severas que muchas veces causan la muerte de las personas. Entonces, la severidad de estas infecciones es un parámetro que nosotros evaluamos para ver que eso no es normal, ¿verdad? Porque normalmente las infecciones deben de ser leves, deben de ser controladas normalmente por el sistema inmunológico, ¿verdad? ¿A partir entonces de cuántos días ya se empieza a tomar como anormal? Pues una infección, ¿verdad?, que pasa ya de los 6 días, 7 días, ¿verdad?, y los síntomas no mejoran y al contrario, cada vez se van deteriorando más, el paciente se va poniendo más mal cada vez. ¿Y va afectando, ¿verdad?, otras partes? Puede ir afectando otros órganos, puede dar falla de la función pulmonar, por ejemplo, ¿verdad?, puede dar falla neurológica, las personas están o los niños están con alteración del estado neurológico, ¿verdad?, todo esto, ¿verdad?, evolución anormal que se da, pues eso nos debe de orientar a que algo está fuera de los rangos normales. A veces también las infecciones son tan severas que no responden a los esquemas normales y los niños o las personas necesitan esquemas de antibióticos endovenosos, necesitan hospitalización por esas infecciones, ¿verdad? Entonces, todos estos son datos que nos orientan o que nos alarman, ¿verdad?, a pensar que es una infección muy fuerte y que no está dentro de lo normal. Ok, doctor, y al momento de realizar este diagnóstico, ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es la dinámica para ello? Bueno, primero evaluamos, como mencionaba, las diferentes características, ¿verdad? Los factores de riesgo que el paciente puede tener, ¿verdad? Por ejemplo, ver si las infecciones son leves o son moderadas o severas. ¿Esto todo lo realiza usted como médico o existe algún aparato al que se somete al paciente? Primero lo que hacemos es una valoración clínica, ¿verdad? A través de la entrevista con el paciente o con el cuidador, con la madre, ¿verdad? O la persona que los cuida, ¿verdad? A través de una serie de preguntas, ¿verdad? Nosotros indagamos para ver las características de estas infecciones, ¿verdad? Entonces, luego pasamos a hacer el examen físico, ¿verdad? Para ver si encontramos anormalidades, ¿verdad? Datos a la exploración que son anormales, ¿verdad? Entonces, luego pasamos a estudios de laboratorio, ¿verdad? Los estudios de laboratorio, pues, que son de diferentes grados de complejidad dependiendo del tipo de infecciones o del órgano que esté afectado, ¿verdad? Entonces, debemos de valorar, y quizás uno de los puntos más importantes es diferenciar si es una infección habitual, ¿verdad? O es como forma parte del entrenamiento que está teniendo el sistema inmunológico para ir desarrollándose bien, o es algo anormal. Por ejemplo, las infecciones leves, ¿verdad?, como te había mencionado, son infecciones que se curan con los esquemas habituales de antibióticos, duran poco tiempo, ¿verdad? Pero las infecciones severas, por ejemplo, que ya nos alarman, son infecciones, ¿verdad?, que muchas veces son de repetición y severas por microorganismos agresivos, ¿verdad? Y estas infecciones de repetición muchas veces llevan al deterioro, ¿verdad?, del crecimiento de los niños, por ejemplo, los conlleva a desnutrición y a otra serie de condiciones, ¿verdad?, dentro de lo normal, por decir así, ¿verdad?, o de lo que nosotros esperaríamos que ocasiona este tipo de cuadros, ¿verdad? Pudiéramos mencionar que es una variante normal, ¿verdad?, el proceso de aprendizaje para el sistema inmunológico. Entonces, muchas veces los niños, pues los pacientes generalmente son normales en todo su desarrollo, su sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Todos en algún momento podemos pasar por esto? Sí, de hecho se menciona que de los niños y de las personas que tienen infecciones de repetición, hasta el 50% no tienen ninguna otra condición agregada, o sea, es prácticamente un proceso normal de aprendizaje. Un 30%, ¿verdad?,
es debido a procesos alérgicos, ¿verdad? La inflamación que ocasionan las alergias, esto predispone a las vías respiratorias a infecciones de repetición, ¿verdad? Entonces es otra de las condiciones que muchas veces se confunde también con las infecciones, ¿verdad? Que siempre se está catalogando al paciente como que tiene gripes, que tiene catarros, ¿verdad? Pero muchas veces es un proceso alérgico que está ocasionando las molestias. Entonces la diferencia entre lo normal y por ejemplo, los pacientes que tienen antecedentes de alergia o enfermedades alérgicas es que el niño o la persona se cura del proceso infeccioso, ¿verdad? Dura 7 días, se cura y está bien hasta el siguiente proceso infeccioso. Pero en un proceso alérgico, por ejemplo, tiene su episodio de infección y entre eso, y mejora, ¿verdad? Y entre ese episodio de esa infección, entre una y otra, siempre está teniendo manifestaciones. Siempre está con moquito, ¿verdad? Está con estornudos, está con tos, con silbido de pecho, entre otras manifestaciones. Y la otra parte que quería mencionar es que cuando, ¿verdad?, se sale de ese patrón habitual, existe un grupo de enfermedades que se llaman inmunodeficiencias, ¿verdad? Estas inmunodeficiencias pueden ser primarias o secundarias. Entonces, estas ya son infecciones, son condiciones que ocasionan infecciones más severas, ¿verdad? Que son ocasionadas por defectos o por alteraciones, ya sea en la cantidad o en la calidad de los componentes del sistema inmunológico. Perfecto. Doctor, en el caso de las recomendaciones, recomendaciones y tratamientos, imagino esto de acuerdo a las características que usted ya nos mencionaba, ¿verdad? De acuerdo al paciente, cuáles son aquellas que presenta, pero los tratamientos más comunes o los que mejor se adaptan a los pacientes, ¿cuáles pueden ser los más frecuentes? Bueno, primero, ante toda enfermedad, las medidas generales, ¿verdad? En este caso, un niño con infecciones de repetición o una persona con infecciones de repetición, pues las medidas generales, ¿verdad? El aseo de las manos, ¿verdad? El taparse la boca al estornudar, por ejemplo, ¿verdad? El lavar los alimentos, ¿verdad? Antes de ingerirlos, la fruta, las verduras, ¿verdad? Los hábitos higiénicos prácticamente. El tratamiento, ¿verdad?, específico dependiendo del sitio de la infección y dependiendo de los microorganismos, ¿verdad?, ya sea con antibióticos, medidas para disminuir la fiebre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el control o el tratamiento de las complicaciones si las hubieran, ¿verdad? Y también existen algunas medidas de prevención que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, como son las vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las vacunas, ¿verdad?, son hechas generalmente ya sea de microorganismos vivos o atenuados o de microorganismos muertos. Entonces, por eso es importante una valoración integral de estas personas, ¿verdad?, que están teniendo infecciones de repetición, ¿verdad? Porque si estamos frente a un cuadro de una inmunodeficiencia, ¿verdad?, se deben de evitar las vacunas con microorganismos vivos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante una valoración, ¿verdad?, por un médico especialista, ¿verdad? En este caso, el área de alergia e inmunología, ¿verdad? Entonces, el médico alergólogo e inmunólogo es el encargado de evaluar las enfermedades del sistema inmunológico. Se hace una valoración integral para descartar, ¿verdad?, si es algo normal o que está fuera de lo normal, y en base a eso ya se da un tratamiento como más específico. Perfecto, doctor. Ha sido mucho lo que hemos aprendido en cuanto a las infecciones de repetición en esta noche, y para mayor información también voy a compartir con usted los contactos del doctor para que pueda realizar una cita para una consulta. 2637-0543 es el número de su consultorio, doctor, y también puede encontrarle en Edificio Médico La Paz, en el local 5-9. Los horarios de atención: de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde, los sábados de 8 a 1 p.m. Muy bien, doctor, queremos agradecerle que haya estado con nosotros. Sabemos que 15 minutos no son los necesarios para poder abordar este tema tan amplio, pero continuaremos en una próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación.